De acuerdo. Bien, ya estamos grabando. Bien, parece ser que nadie comenta nada al respecto, así que damos por hecho que todos estamos de acuerdo con iniciar la grabación. Bien, pues les decía, eh, esta asignatura es fundamentalmente teórica. El hecho de ser una asignatura fundamentalmente teórica, pues nos genera leer, nos genera diálogo, nos genera investigación. Por lo mismo, por el hecho de que somos alumnos, todos nosotros alumnos de arquitectura que estudiamos, entendemos y buscamos hacer arquitectura, somos personas que normalmente somos un poco más visuales, un poco más de hacer. Por lo mismo, las clases teóricas para la mayoría de los alumnos, estudiantes e incluso profesionales de arquitectura, les suelen ser un poquito cansadas. Y eso es comprensible. Sin embargo, hay que siempre tener en cuenta que la teoría es parte de lo que nos ayuda a definir una buena arquitectura. Una buena arquitectura sin teoría, sin la parte, eh, sin la parte de investigación, siempre suele tener deficiencias. La parte de investigación, la parte teórica, la parte histórica de la arquitectura siempre es fundamental. Y en esta clase, en este curso, es parte de lo que vemos, es cómo la arquitectura está inmersa en un sistema urbano. Y eso es de lo primero que quería yo definir a lo largo de las primeras semanas. Sin embargo, por las complicaciones que les comenté, que ya ustedes también tuvieron, que vieron, pues tuve que irles adelantando algunos temas ahí en la plataforma. Sin embargo, no quisiera continuar con los temas como los tengo planeados para el curso, sin dejar de definir de manera un poquito más, eh, eh, pues más gráfica, como lo hicimos la sesión pasada que pudimos vernos, esto de los sistemas urbanos, junto con el por qué los vemos. Así que voy a compartir pantalla, las mismas imágenes, el mismo gráfico que estuvimos trabajando la semana pasada, hace más bien la sesión pasada, para que podamos recordar este tema. Voy a compartirles. Ahí la ven, ven la pantalla. Sí, ya está bien. Sí. Ok. Si recuerdan, esto es lo que estuvimos platicando la sesión pasada. La sesión pasada estuvimos platicando sobre esto de qué son los sistemas urbanos. ¿Por qué nos importa saber qué son los sistemas urbanos? Pues principalmente porque el, el objeto arquitectónico está dentro de un sistema urbano. La, la sesión pasada empezamos platicando de qué era lo institucional, qué era lo económico y qué era lo sociocultural. Son aspectos que forman los sistemas urbanos. Hablamos del institucional, de las leyes, las normas, todo lo que recorremos en la ciudad, absolutamente todo lo que hacemos, está normado. Cuando caminan en la ciudad, cuando se desplazan en un vehículo, cuando hacen cualquier tipo de trámite, incluso diversión, cuando ustedes van a un parque de diversiones, a un parque público o a un restaurante, bar o algo similar, pues todo eso tiene normatividad y eso fue parte de lo que estuvimos platicando la sesión pasada. Hablamos de lo económico, cómo tenemos sistemas económicos en cualquier ciudad y recordábamos la sesión pasada que en México tenemos tres niveles económicos, que es el primario, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario.
Igual les recuerdo, los sociólogos y los economistas nos hablan de que hay hasta actividades cuaternarias y quinarias. Sin embargo, formalmente en México la economía tiene tres niveles, que es el primario, el secundario y el terciario. ¿Y qué hacíamos en el primario? Pues es la extracción, la agricultura, la ganadería, minería, esas son actividades primarias, la pesca. Las actividades secundarias son las que tienen que ver con la transformación de esas materias primas, como pudiera ser la industria que se dedica a los alimentos, que transforma una res en comida, o puede ser que los que transforman el, los hidrocarburos en gasolina o en algunos otros aceites o elementos que se utilizan ya como consumo. Y la terciaria son las que se dedican principalmente a servicios, servicios como precisamente en el que estamos, que es la educación. La educación es un servicio que pues se da en todas las ciudades a nivel diferente. Y eso, esta parte de lo económico, incluso nos llevó a platicar sobre el hecho de que las ciudades se especializan y la Ciudad de México se especializa en un montón de cosas y entre ellas la educación. No hay en el país otra ciudad que esté tan especializada en la educación como la Ciudad de México. En la Ciudad de México encuentran una variedad infinita de modelos educativos y de niveles educativos. Encuentran un montón de escuelas básicas, de nivel medio, de nivel superior, un montón de escuelas, probablemente incluso también de diferentes calidades educativas, pero no encontraremos ninguna otra ciudad en el país con tanta oferta educativa como la Ciudad de México. Y por lo mismo, también aquí puede ser que encontremos de las peores escuelas y de las mejores escuelas, porque la oferta de educación en la Ciudad de México es vasta, porque la Ciudad de México está especializada en servicios, así como el educativo, otros tantos servicios que seguramente a los que ustedes también tienen que recurrir. Luego teníamos el sociocultural, que también lo platicamos un poco la sesión pasada, de qué es esto de lo sociocultural. Pues la cultura, cómo se forma la cultura en un, en un asentamiento, en un espacio social. Pues la cultura es desde el idioma hasta las diferentes costumbres, la ropa, eh, la comida, eh, todas esas cosas que hacen ustedes todos los días forman parte de su cultura. Y en consecuencia, pues eso nos da una identidad. Nos identificamos tal vez como país con algunas cosas de cultura, como por ejemplo el idioma. Pero cuando vamos yéndonos en específico hacia diferentes pueblos, hacia diferentes ciudades, cada ciudad tiene diferentes características económicas, culturales, que le dan su identidad. Y estos tres aspectos, el institucional, el económico y el sociocultural, son aspectos que nosotros, como generadores de arquitectura, como personas que vamos a diseñar arquitectura, necesitamos identificar y estudiar. Estos los identificamos y los estudiamos, los analizamos. Cuando vamos a hacer un proyecto arquitectónico, de lo primero en lo que tenemos que hacer análisis es en lo institucional. ¿Qué normas hay? ¿Qué uso de suelos tenemos? Y en consecuencia, pues, ¿qué nos permite lo institucional construir o ejecutar? Después vamos hacia lo económico. Por ejemplo, si nuestro cliente nos dice, no, pues que yo quiero construir una escuela, digamos, y hacemos un análisis más o menos de la economía y la producción de donde está construyendo, donde quiere proyectar donde quiere construir este proyecto de nuestro cliente, pues identificamos que aparentemente hay bastantes escuelas ahí, y le podemos decir, pues como que ya no va a entrar ahí una escuela más. Eso es después de un análisis más profundo que simplemente
una idea. Hay que ser un poquito más analítico sobre qué es la economía de un lugar, de un sitio. Por ejemplo, si vamos hacia Veracruz, que tiene que ver con economía de transportación e incluso economía de, ¿cómo se llama? De hidrocarburos, que tiene que ver con esto, pues tal vez si se les ocurre por allá generar una industria que tenga que ver con los hidrocarburos, pues puede ser que tenga que ver y sí tenga que ver con la economía del lugar. La otra cara de la economía es el dinero que pueda tener nuestro cliente. Digamos, a ti te alcanza para esto o no te alcanza para esto. O la economía de cómo luce un proyecto en un lugar, si encaja o no encaja. A esto me refiero con que si nuestro cliente quiere construir una, ahora vayamos al ejemplo de una casa con acabados caros, con acabados de lujo, que luzca muy bien, pero lo quiere hacer en una colonia donde su contexto aparentemente económico nos muestra que tienen acabados más sencillos, acabados más baratos, pues tal vez ahí tampoco va a cuadrar en la economía local. Eso es a grandes rasgos a lo que se refiere la economía. Sin embargo, este punto de economía lo vamos a ver más a fondo, más adelante, porque de aquí, de lo económico, surgen en buena medida la forma de las ciudades. Y es parte de lo que vamos a platicar más adelante. Pero a grandes rasgos, diríamos que es eso lo económico. Por lo mismo, nosotros como arquitectos tenemos que entender los aspectos económicos del lugar donde vamos a trabajar. Primero, las características económicas del lugar. ¿A qué se dedican? ¿Qué nivel, cuánto dinero aparentemente hay en la colonia donde vamos a proyectar? Y evidentemente cuánto es el dinero con el que cuenta nuestro cliente para poder construir. Digamos que a grandes rasgos esos son los tres puntos que nos importa de la economía. Pero ahí están, nosotros no los modificamos, simplemente los estudiamos, los analizamos y los entendemos. Al igual que los aspectos institucionales. Las normas no las hacemos nosotros, las estudiamos, las entendemos, las usamos. Y lo sociocultural es igual. Nosotros vamos a entender cuáles son las características culturales de nuestro cliente y de su contexto. ¿Sí? Hablaba la semana que sí pudimos vernos, les mostré unas imágenes, déjenme ver si se las tengo aquí otra vez. Unas imágenes de la imagen urbana y les mostré cómo, pues, cómo va perdiendo cierta identidad. Les hablé del pueblo de Iztacalcos, ¿lo recuerdan? Y cómo se va perdiendo la cultura un poco, la identidad, con cuando le dejamos de tener respeto a la identidad, a la cultura, a la herencia, al patrimonio, pues poco a poco se va perdiendo la imagen de un lugar. A ver, tengo aquí esto. Si recuerdan, les mostré Iztacalco. Les mostré más o menos cómo fue perdiendo la identidad, porque al tener poco a poco otras ideas culturales que tenían que ver mucho con pues tenemos el fenómeno de la migración en todas las partes, en todo el mundo. Y la migración es uno de los aspectos que nos va haciendo perder poco a poco nuestra identidad, porque cuando llega gente de otros lugares a residir en un lugar nuevo, no siempre se adapta a la cultura nueva, sino que trae cultura de otros lados. Y en ocasiones esa cultura se mezcla y genera identidades nuevas.
pero en ocasiones no se mezcla, en ocasiones lo único que se hace es que se va perdiendo la identidad y llega un momento en el que el lugar en el que un día existió algún tipo de identidad, de repente ya no existe ningún tipo de identidad. Por eso es importante el conocer, el medio sociocultural del lugar donde ustedes están trabajando. Entonces van a conocer, hablando de arquitectura, puede ser que nos importen los colores que utilizan, los materiales que utilizan, como aquí vemos en el pueblo de Iztacalco. Si recuerdan la semana que los pudimos ver, les platiqué un poco del porqué de este sistema constructivo en Iztacalco, de que en la parte inferior hacían bloques de arcilla con diferentes arenas que se veían que al ya estar listos tomaban un color amarillesco. Y después hacia arriba metían varios palos en este sistema constructivo y después lo encalaban, le ponían más arena con agua y otras arcillas y luego lo encalaban y quedaba de color blanco. Por eso este color tan característico en la zona del pueblo de Iztacalco y en otras zonas del país, porque la parte de abajo, el rodapié de las construcciones, se hacía con algún elemento que era un poco más duro, alguna piedra o alguna arcilla más firme, y la parte de arriba solía hacerse con elementos menos duros, pero que también al mismo tiempo le generaban cierta frescura a los cuartos. Y por eso se terminaban muchas veces teniendo los rodapiés en muchas de las construcciones de México. Y el pueblo de Iztacalco pues tenía también esa característica. Pero esto se va perdiendo con el tiempo. Poco a poco se va perdiendo y pues como que va dejando de importar. Y ese es uno de las cosas que nos van generando que se nos olvide quiénes somos o el porqué de cómo es un lugar, ¿sí? Así que estos tres aspectos, institucional, económico, sociocultural, son tres aspectos que nosotros no modificamos. Los leemos, los estudiamos, los comprendemos y los usamos en nuestro proyecto. Tenemos un diálogo con estos aspectos. Dialogamos con la normatividad porque yo quiero construir una vivienda, pero la normatividad me dice que debe de ser de ciertas características, entonces me adapto y empiezo a dialogar con la normatividad, igual con lo económico y asimismo con lo sociocultural. Pero pasamos a otro punto, después de estos tres, sociocultural, económico, institucional, que antes de pasar a estos otros tres, eh, debo dejar ahí muy claro que estos tres puntos, sociocultural, económico, institucional, lo repito una vez más, son puntos que estudiamos, son puntos que leemos, son aspectos del sistema urbano que no modificamos, que los tenemos que entender y nos tenemos que adaptar a ellos. No los modificamos, no los podemos cambiar. Puede ser que en el caso de las leyes podamos ahí buscar formas más cómodas de adaptarnos. Sin embargo, son como son y no les podemos hacer nada. No podemos modificar las leyes, no podemos modificar los económicos de una ciudad y para nada podemos modificar los aspectos culturales de una comunidad. La cultura de una ciudad, de una comunidad es como es, no le hacemos nada. La economía también, a lo mismo que la normatividad institucional. Pero pasamos a otro punto, que es el natural. El medio natural. Aquí viene desglosado el medio natural en flora, fauna, agua, aire, suelo. Y pues resulta algo aquí muy interesante en este medio, para nosotros como estudiantes de arquitectura, como arquitectos, que es el hecho de que no hay nadie, ningún otro especialista, digamos, en
en el medio de la construcción que se dedique tanto a estudiar el medio natural como el arquitecto. El arquitecto es un especialista en este tema. Vamos a verlo un poquito. ¿Por qué somos especialistas en este tema? ¿Y por qué ustedes tienen que ser, pues no solo conocedores, no solo analizar el tema del medio natural, como así es en el otro tema? Insisto, estos otros, institucional, económico, sociocultural, simplemente nos adaptamos y hacemos las cosas a como estos aspectos nos lo piden, ¿no? Pero tenemos leyes, tenemos características económicas, tenemos las características socioculturales y pues bueno, nos adaptamos a eso, las entendemos y las aprovechamos para nuestro diseño. Pero hablando, por ejemplo, de la topografía, pues nosotros no solo la entendemos, sino que buscamos a que nuestro proyecto sea parte de la topografía. Buscamos que nuestro proyecto sea parte del clima, que nuestro proyecto tenga que ver con la temperatura, que tenga que ver con la humedad, que tenga que ver con los vientos. ¿Por qué? Buscamos el lugar adecuado para una ventana. Buscamos el lugar adecuado para una cubierta. Buscamos la posición adecuada para un cuarto, la posición adecuada para un acceso. Y lo hacemos analizando el medio natural. Analizamos de dónde sale el sol, qué épocas del año llueve, cuál es la inclinación o las pendientes de nuestro terreno, porque incluso nuestro terreno nos puede ayudar a que nuestro proyecto sea, tenga cambios de nivel interesantes, que tenga atractivo en posiblemente encontrar misterio precisamente en la topografía del mismo. No tenemos que, no solo nos adaptamos, sino que creamos con el medio natural. Nosotros creamos entendiendo la temperatura, entendiendo el viento, entendiendo la precipitación y la humedad de un lugar. Todo eso es parte de lo que nosotros utilizamos y el asoleamiento es uno de los aspectos fundamentales que pues les podemos decir que pues ¿qué otro especialista de la construcción se dedica tanto a entender el recorrido del sol como el arquitecto? Ningún otro especialista se dedica de origen, porque nosotros desde que estudiamos buscamos entender el sol y las características del terreno para proyectar, para diseñar, para crear. Y es así con el sol, o sea, ¿qué otro especialista tenemos en los procesos de diseño, de arquitectura, que se dedique tanto a entender el sol, a entender qué día va a ser, va a estar en una posición el sol, qué otro día va a estar en otra posición, en consecuencia, qué iluminación va a tener nuestro proyecto, qué sombras va a generar nuestro proyecto? Pues eso nada más lo hacemos nosotros. Lo hacemos, hasta tenemos esta herramienta de la gráfica solar que vemos en pantalla, que nos ayuda a entender cuál va a ser el recorrido del sol durante todo el año en un punto específico. ¿Qué punto específico? Nuestro terreno. Y hacemos estudios de sol, de cómo van a ser, de cómo van a ser las sombras, de cómo va a recorrer el sol. Esa es una de las cosas en las que más nos fijamos nosotros como arquitectos. Pero todas las características del medio natural, la humedad, o sea, la humedad nos puede ayudar a tener un lugar más cómodo o menos cómodo, dependiendo de qué se trate nuestro proyecto arquitectónico. Tal vez es un hotel y queremos que la humedad sea mucha o que sea poca. ¿Quién sabe? Y eso lo entendemos refiriéndonos a qué es lo que vamos a construir y entendiendo las características del medio natural. Pero aquí es fundamental que no se olviden esta parte del sistema urbano, que ahí está, porque toda ciudad está en donde hay
ciertas características de vegetación, ciertas características de animales, ciertas características de cuerpos de agua. Tenemos ciertos tipos pues sí, de características del aire y de características del suelo. Y eso nosotros lo analizamos para que nuestro proyecto sea totalmente relacionado con nuestro contexto. Y ahí está en el sistema urbano ambiental. Los sistemas urbanos siempre tienen esta parte. Y es en donde nosotros tenemos que ser, pues, puntuales en cómo lo vamos a utilizar. El aspecto institucional, pues bueno, no nos queda más que simplemente adaptarnos a las leyes. Sí, posiblemente también nos ayude a crear. Lo económico, pues también es entender más o menos a qué se dedica la comunidad en nuestro contexto, cuál es la economía de nuestro proyecto en cuanto a dinero. Y lo sociocultural, pues sí, el contexto tiene ciertas características que vamos a tener que, pues, entender y adaptar a nuestro proyecto, pero el medio natural es algo que nos va a ayudar mucho a crear una mejor obra arquitectónica, ya que adaptar al medio natural, pues todo lo demás que se nos haya ocurrido antes, por ejemplo, el sociocultural, se nos ocurrió utilizar el mismo tipo de material, pero no nos fijamos si realmente iba a tener que ver con la humedad de la zona o no, pues ahí ya no estuvo completo nuestro análisis. Se nos ocurrió eh, poner eh, materiales muy caros en nuestro proyecto arquitectónico, pero resultó que en la zona no tienen que ver tal vez un porcelanato con el tipo de suelo que tenemos en el lugar, pues también ahí ya no cuadró. O lo normativo, pues decidimos meter menos área libre de la que se necesitaba, pues también ahí ya no se nos adaptó a nuestro proyecto. Por eso todo esto va de la mano. El entender lo institucional, lo económico y lo sociocultural va de la mano con cómo se va a relacionar con nuestro medio natural. Y todo eso es parte del sistema urbano ambiental. Y ahí nos vamos hacia lo construido. Eso es en lo que ya formalmente nosotros participamos. Pero hay que tener claro que no participamos sin tomar en cuenta los otros 4 puntos del sistema urbano. Si nosotros vamos a construir, es porque ya tomamos en cuenta estos otros 4 puntos del sistema urbano, que son los puntos que forman la ciudad. Estos aspectos forman a la ciudad. Son aspectos que de alguna manera eh, son, eh, son creados por el hombre, pero no son todavía lo tangible que vemos en la ciudad. Lo tangible de la ciudad sí en buena medida puede ser lo natural, pero hablando del sistema urbano, lo construido es en lo que nosotros ya pues intervenimos formalmente, porque después de hacer todo este análisis de lo institucional, económico, sociocultural y natural, es cuando nosotros aportamos en las construcciones, sea desde tal vez una casetita de vigilancia de 1 metro por 1 metro o un poco más, o todo un proyecto de desarrollo económico que incluya eh, centros comerciales, hoteles, oficinas y hasta vivienda. Así que todo eso es en lo que nosotros participamos. Y aquí un poco de quiénes son los especialistas que tienen que ver con eso. Eh, Normalmente cuando se habla de las leyes, tiene que ver con la gente que se dedica al derecho, a las ciencias políticas, a la ciudad, a las ciencias sociales. Normalmente son la gente que se dedica a hacer lo institucional de una ciudad. En la economía, pues en realidad ahí participamos todos. La economía no la hacen únicamente los economistas, no la hacen únicamente los que tienen negocios. Nosotros desde el momento en que empezamos a hacer intercambios económicos en una ciudad, movimientos económicos en una ciudad, formamos parte de la economía. Y la economía, pues la generamos, la construimos, la entendemos, la formamos todos. Eh, los aspectos socioculturales igual, los hacemos todos, pero los estudian los sociólogos y los antropólogos. Y es ahí donde nos podemos apoyar para hacer estos estudios.
Lo natural lo entienden la biología, las ingenierías biomédicas, todo esto que tiene que ver con el estudio de los medios naturales y de ellos nos apoyamos. Pero donde nosotros formamos parte, insisto, es en lo constructivo. Ahí entramos nosotros aportando a la ciudad. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender qué es un sistema urbano, porque sí, nosotros participamos en la construcción del sistema urbano, no solo eh, como actores de la ciudad. Un actor es una persona que usa la ciudad, que usa la ciudad constantemente, puede ser que colabore un poco en la formación de la ciudad, eh, porque nosotros colaboramos al hacer la ciudad al tiempo que la recorremos y la utilizamos de manera correcta o incorrecta. Por ejemplo, si nosotros destruimos el mobiliario urbano o apoyamos a que esté bien el mobiliario urbano, pues formamos la ciudad. Pero hay otro grupo que se llaman los autores de la ciudad. Los autores son los que ayudan a hacer cada uno de estos elementos. Los autores podrían ser, en el caso de los institucionales, podrían ser los políticos, el gobierno se dedica a los aspectos institucionales. Entonces, la gente que se dedica al gobierno son autores de la ciudad. La gente que se dedica a la economía, los que tienen los negocios, los que hacen los modelos económicos de la ciudad, pues tienen que ver con ser autores de la ciudad. La gente que hace la cultura, ahí somos todos hacemos la cultura de la ciudad y es ahí en donde todos nos volvemos autores de la ciudad, porque ustedes ayudan a propagar la cultura, las diferentes aspectos de la cultura del país, de la ciudad, los ayudan a propagar y es ahí donde todos nos volvemos autores. Si ustedes le enseñan algo bueno o algo malo a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, se vuelven autores y difusores de la cultura en el país y en la ciudad. Nosotros también somos difusores de la cultura y ahí nos volvemos autores. En el caso del medio natural, ahí propiamente nadie lo genera, es natural, ahí está y simplemente está dentro de nosotros, alrededor de nosotros, con nosotros. Pero somos autores de la ciudad como diseñadores de la ciudad y de los edificios de la misma. Entonces, esto, esto es lo que nosotros somos parte de ese sistema, somos parte del sistema urbano. ¿Por qué? Por un lado, porque ayudamos a la cultura del sistema urbano, ayudamos a que todo ese sistema de cultura, todo ese sistema económico se mantenga. Pero por otro lado, nosotros como estudiantes de arquitectura, como profesionales de la misma, también somos parte fundamental de la construcción del sistema urbano, porque ustedes van a diseñar y construir elementos del sistema urbano. Puede ser que algún día les toque ser, participar en obra pública y hacer, tal vez, construir calles, construir puentes, construir parques públicos, construir cosas que tengan que ver con la ciudad como sistema público. Pero también probablemente les toque construir edificios privados, como un edificio de oficinas, como una casa habitación, algún otro proyecto que se les ocurra, un hotel, un restaurante. Y es ahí donde ustedes se vuelven autores directos de la parte construida del sistema urbano. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos que hacer y eso es el sistema urbano. ¿Qué es lo que estudiamos o qué es lo que tratamos de entender en esta asignatura? Pues precisamente esta relación. ¿Qué son, qué es lo institucional, qué es lo económico, qué es lo social, qué es lo cultural, qué es lo medio natural y qué es lo construido? Eso es lo que buscamos entender en esta asignatura. Y vamos a leerlo aquí de manera clara. Estos son los temas que están marcados por el plan de estudio en esta asignatura. Uno es lectura sociopolítica del sitio y su contexto.
¿Por qué lectura sociopolítica del sitio y su contexto? Pues acá tenemos por qué. Porque las instituciones son las que generan las normas y las instituciones están regidas principalmente por, por los actores políticos de la ciudad. Los políticos, los líderes políticos de la ciudad son los que ayudan a formar el sistema institucional de la ciudad. Por eso, aquí hacemos una lectura sociopolítica del sitio y su contexto. ¿Qué políticas hay en un lugar? Que no es que estudiamos qué características tiene el partido político que nos gobierna, o quiénes son ellos, o si son de derecha o si son de izquierda, o si tienen algún tipo de preferencia hacia algún tipo de historia o no. Eso no es lo que nos importa del medio sociopolítico, sino que las políticas de gobierno se refiere a hacia dónde vamos. El gobierno dice cuál es el camino que deberíamos de seguir. Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo platicamos la sesión pasada. Voy a empezar a preguntarles, así que si se me están durmiendo, despiértense. Y eso es bien común porque les decía, somos, estamos tomando, bueno, más bien como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, solemos ser más de ponernos a hacer. Si yo les digo, pónganse a dibujar un proyecto, pues como que suele ser más lo que hacemos, dibujamos, somos de hacer. Normalmente el arquitecto es de hacer, de ponerse a hacer, de moverse, de hacer un plano, de hacer una construcción, de eso, de analizar, de ir a recorrer una calle para entenderla. Somos de eso. Pero cuando empezamos a platicar de temas teóricos, como que luego decimos, ay, mejor me voy a dar una vuelta, nos empieza a dar sueño, no sé, es normal, pero la parte teórica para la arquitectura es fundamental. Y por eso es que luego no me gusta hacer las sesiones de 2 horas porque van a ser muy aburridas, nos cansamos, y más siendo una clase totalmente teórica. Pero voy a empezarles a preguntar, así que despiértense. Y les decía, ¿por qué político? ¿Por qué lo político? Porque en la política se decide cuál es el camino. Y les preguntaba, hablando de la Ciudad de México, que fue un tema que se tocó la semana que nos pudimos ver, dentro de la Ciudad de México, ¿qué es lo que vemos que se construye y se construye? ¿Estás, Mauricio, por ahí? Mauricio Gómez. Sí, buenas. Hola, Mauricio. ¿Me escucho bien? Sí, sí te escucho. Ok. Cuéntanos, en la Ciudad de México, ¿tú qué has visto que se construye y se construye? Bueno, pues como usted comentó al principio de la clase y la sesión pasada, se construyen muchas escuelas. Además de las escuelas, también al ser una ciudad tan grande, bueno, no grande en extensión, sino grande en población, se construyen muchos hospitales como centros de salud. También se construye, bueno, actualmente se construyen infraestructura vehicular, o al menos se construyó por mucho tiempo. Creo que fue un eje incluso para pues la planeación, o bueno, planeación más o menos de la propia ciudad. Y bueno, ahora ya más contemporáneo, bueno, actual, por así decirlo, yo creo que oficinas, como conjuntos administrativos, como, sí, oficinistas, yo creo ¿Sí? que es de lo que más se construye. Ok. Muchas gracias, Mauricio. Y tu respuesta nos ayudó. También quiere hablar Emanuel. A ver, Emanuel. Ah, sí, pues básicamente es lo que decía Mauricio, que pues, son las actividades terciarias, ¿no? Y un poco secundarias. Así es. Muy bien, Emanuel. Muchas gracias. Y Jimena, ¿querías decir algo? Sí, justo con lo que dijo Mau, que la ciudad se ha vuelto tan grande, pues últimamente han buscado construir edificios de vivienda, departamentos y así. Yo es lo que más he visto que últimamente han construido. Muy bien, Jimena. Sí, sí.
lo han notado. Ustedes, al ser usuarios de la ciudad, muchas gracias a los tres, al ser usuarios de la ciudad lo han notado que hay un tipo de construcción que se hace más. Y Mauricio dijo algo, eh, algo, digamos que hizo un recorrido por lo que se ha construido en la ciudad. Dijo escuelas. En algún momento, hace 60 años, en la ciudad se empezaron a construir muchísimas escuelas. ¿Por qué? Porque era la política del gobierno. La política del gobierno decía, necesitamos educar a la comunidad. Entonces se empezaron a dar muchísimas facilidades para que se construyeran escuelas. También, más o menos a la par, hace 50, 60 años, empezaron a construir muchos hospitales y clínicas en la ciudad y en el país, porque era la política del gobierno. Dio facilidades, generó que sus programas de desarrollo urbano tuvieran incluido eso, el propiciar la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, porque era lo que se necesitaba hace 50, 60 años. Y nos queda claro que en esos momentos era eso. Y ahora, como bien lo dice Mauricio también, y como dice nuestro Emanuel, es parte de lo que se construye hoy, oficinas y vivienda. Sí, eso es lo que se construye porque es la política del gobierno actual. El gobierno actual quiere que se siga construyendo para dar servicios. ¿Con qué damos servicios en la Ciudad de México? Con oficinas. Si se fijan, en la Ciudad de México hay un corredor económico importantísimo que se llama Reforma Polanco. De todo Reforma, todo Avenida Insurgentes, todo Polanco, está llena de edificios fundamentalmente de oficinas. ¿Por qué? Porque hace 30 años, hace 20 años, empezó a dirigirse la política de gobierno hacia eso, hacia darle importancia a la construcción o más bien a los servicios, y en consecuencia, hacia darle importancia a los servicios, pues se le dieron facilidades a construcciones que tuvieran que ver con eso, con los servicios. Así que esa parte de la Ciudad de México, el corredor Reforma Polanco o los Insurgentes, se ha llenado de edificios de oficinas de una manera brutal. Ya pues no vemos más que edificio, más edificio, más edificio. Y si vamos hacia la zona de Santa Fe, pues todavía más vemos ese reflejo de las políticas de la Ciudad de México, que también tienen que ver con vivienda. Pero vivienda, pues también que se ha generado con diferentes características que podremos ir viendo más adelante, pero seguramente han notado que la Ciudad de México también está llena de edificios de departamentos. Más que casas habitación en un terreno, se están construyendo muchísimos edificios de departamentos. ¿Por qué? Por el valor del uso de suelo. El uso de suelo es más caro hacia aquí en la Ciudad de México y entonces es más barato vender departamentos que vender casas completas. Ese es uno de los porqués. Así que el tema uno de nuestra asignatura es ese. Y queda muy claro el porqué. Porque es parte del sistema urbano. Lo institucional es parte del sistema urbano. Y no es que en esta clase vayamos a hacer una reseña histórica de la política en México, pero vamos a tratar de entender los modelos económicos y cómo sí se reflejan los modelos económicos en las construcciones. Cada uno de los modelos económicos que ha utilizado el país se han reflejado en su arquitectura. Aunque digamos que las leyes no dicen formalmente cómo debe de ser un edificio, sí dicen qué características constructivas debe de tener, más no dicen cuál debe de ser su forma. Pero a pesar de que no lo dicen, los modelos económicos del país nos han ido llevando a tener características formales de la arquitectura, donde podemos identificar al ver un edificio, este edificio es de los 40, este edificio es de los 50, este edificio es de los 2000, lo podemos identificar e incluso hasta podemos identificar zonas de la ciudad que parece que se empezaron a desarrollar en los 40, en los 60, en los 90 o actualmente. Y eso es el reflejo de los modelos económicos que decide utilizar, más bien de los modelos políticos económicos
que decide utilizar un país o una ciudad, que dice, vamos hacia esto, y que tiene que ver exactamente con el punto 3 de nuestro temario, que es la lectura económico-normativa del sitio. Va hacia lo mismo. Tenemos modelos económicos, tenemos caminos políticos, y eso nos lleva a que la ciudad tenga ciertas características que les digo, se notan de manera muy clara cuando ustedes ven un edificio y dicen, este edificio es de tal época y tiene tales características y por eso es de tal época. Entonces, eso es pues parte, más que para hablarles de historia, es para que nos quede claro el cómo sí la política y la economía se refleja definitivamente en las características de la arquitectura. Y nos lleva hacia el otro punto, que es el ambiental. El ambiental que también aquí está, lo vemos bien clarito. Entonces, tenemos el institucional, que nos lo marcan en el primer punto, el económico, que nos lo marcan en el tercer punto, y el ambiental, que nos lo marca en el segundo punto. Y si se fijan, todos estos dicen socio. ¿Por qué? Porque va lo social de la mano. Aunque aquí en el sistema económico, en el sistema urbano ponemos al sociocultural como un punto que forma parte de todo nuestro sistema, en nuestro plan de estudios decidieron integrarlo como algo en conjunto, porque una sociedad forma parte de su política, una sociedad forma parte de su economía y una sociedad forma parte de su contexto natural. Entonces, esos son los puntos que vemos en esta asignatura. No está descabellado cómo nos lo plantea nuestra facultad para estudiarlo. Así es como de esto se tratan los sistemas urbanos en nuestra ciudad. Tienen estas características y esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos un semestre bien apretado, pero pues tenemos que tratar de lograrlo y así a distancia resulta un poquito más complicado, ya que una de las cosas que a mí me ha complicado mucho las clases hacia distancia es que, aunque yo les pidiera que prendiéramos las cámaras, eh, no tengo tanto esa interacción que tenía en el aula al poder recorrerla, acercarme a cada uno de ustedes y poder platicar, poder tener este diálogo de qué es lo que entendemos, de qué es ciudad y cómo la leemos, porque la ciudad se lee. Así que vamos a tratar de cubrir estos tres temas, es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Estos son los temas que buscamos entender a lo largo de la asignatura. ¿Y por qué lo hacemos con ejemplos de ciudades? Porque es una de las recomendaciones que nos hace la facultad, que busquemos ejemplos, cómo las ciudades se van desarrollando con su política, con su economía, con sus características sociales. Y si ven el punto 4 dice del sistema urbano ambiental. Entonces aquí, en el punto 4, la idea sería que una vez que entendimos más o menos de qué se trata la política, lo económico, lo ambiental y su relación con lo sociocultural, pues tratemos de entender cómo encaja eso con el proyecto arquitectónico. Y por eso es que también la semana pasada les puse una imagen, voy a ponerlos otra vez, de la casa Schroeder, porque es un ejemplo que nos engloba estos puntos. ¿Sí la recuerdan? Y preguntamos que de qué época era. Es de los 20, una casa, bueno, es de los de principios del siglo pasado, principios del siglo pasado. Y vean sus características.
Véanla, véanla. Es una vivienda que se construyó bajo políticas. ¿Qué políticas eran las de ese momento? Eh, ¿Alguien recuerda en qué momento fue que esta casa se proyectó, se construyó? ¿O alguien lo encuentra por ahí en internet? ¿Fue después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la primera. La primera. Después de la- Gracias, Juliet. En Holanda. Y las políticas, pues, después de una guerra, pues resulta que hay muchas partes del sistema urbano destruidas. Calles, edificios, viviendas, todo está destruido. Y entonces las políticas de los gobiernos en esos momentos en Europa era reconstrucción. Era una reconstrucción que se tenía que hacer rápido y en especial de las viviendas. Entonces, pues no había que retomar la vivienda como lo vemos aquí en las, en los edificios de al lado, las colindancias. Vemos que tienen cierta tipología y es una tipología, pues, pues digamos que tradicional para las construcciones holandesas. Y esta no es una construcción tradicional, es una construcción totalmente diferente. Pero las políticas del momento lo permitían. Decían, pues necesitamos construir algo rápido, reconstruir el país, porque pues, se nos destruyó. Hay que hacerlo rápido y hay que buscar que sea barato, porque el otro punto, que es el económico, pues también importaba. Y ahí dentro de lo económico se empezaron a dar cuenta de algo también importante. En lo económico empezaron a surgir nuevos materiales, nuevos procesos. El concreto empezó a surgir, bueno, el concreto empezó a surgir en estos momentos. El hierro se empezó a utilizar en esta época. Un poco antes, desde 1850, eh, cuando empezó la revolución industrial, se empiezan a utilizar ya nuevos materiales. Pero aquí hay un pretexto muy bueno para generar que esa economía de nuevos materiales tuviera un rubro que iba más allá de la industria, de los barcos. Se empezó a utilizar en las construcciones. Así que se ve o no se ve reflejada la economía y la política en este edificio. En este edificio, la política y la economía se ve totalmente reflejada. Si lo analizamos, si empezamos a pensar en la historia, nos damos cuenta que el aspecto institucional se ve reflejado aquí. ¿Por qué? Porque las políticas eran construir algo rápido. Y era más rápido construir con los nuevos procesos de economía que había, nuevos materiales, nuevos procesos. Entonces aquí se vio de la mano la nueva economía, que eran con los nuevos productos, y las políticas de ese momento. Había que construir rápido, había que construir barato, y los nuevos materiales ayudaban a hacerlo. Así que, ¿qué hacíamos? Nos manteníamos, o más bien, ¿qué hacían en esos momentos? Se mantenían con este tipo de construcciones, pues tradicionales, que eran de bloques, pues en consecuencia era pues más artesanal el construirlas, o mejor utilizábamos materiales pues, prefabricados, materiales que ayudaban a la construcción, que a la larga resultaban también más baratos, pues iba de la mano. Entonces, el rehacer la imagen de la ciudad con una tipología nueva no fue porque, nada más porque se me antojó, fue consecuencia de políticas de economía e incluso de necesidades socioculturales, porque no era nada más que el gobierno quisiera reconstruir, sino que la demandaba la sociedad, la necesidad social de tener nuevos espacios o regenerar sus espacios era algo evidente en esos momentos. Así que, pues, definitivamente podemos ver que, pues, esto se refleja acá. Estas tres características, institucional, económico, sociocultural, se reflejan en este proyecto según las características institucionales, económicas y socioculturales de aquella época.
cuando había que hacer una reconstrucción. Le llaman el periodo entre guerras, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue una época en la que para la arquitectura surgieron cosas como esto, que pues nos dieron pie a crear otra cosa. No fue nada más porque al arquitecto del momento se le ocurriera, hoy voy a innovar, voy a reinventar cómo se hace la arquitectura. No, fue una consecuencia de características institucionales, económicas y socioculturales, que además analizó sus características naturales y pudo generar construcciones como esta y como otras tantas de ejemplos que vinieron después con el modernismo, que empezaron con esta nueva ideología institucional, económica y sociocultural que dio pie a esta y otras construcciones que fueron de las primeras de la época, que pues hasta la podemos ver como que, pues igual yo viviría ahí, se parece a una casa actual, ¿no? Y eso es porque, pues hasta el momento, estos movimientos, los movimientos de este tipo nos, todavía nos llegan a la actualidad, aunque claro, ya hoy tenemos otro montón de movimientos de diseño arquitectónico, pero aquí se ve claro el por qué sí tiene que ver lo sociocultural, lo económico y lo institucional con, con un proyecto arquitectónico. Bien analizados estos tres aspectos, nos ayudan a que nuestro proyecto tenga un resultado que de veras tenga que ver con su contexto. Claro que sí, aquí decimos, no, pues no tiene nada que ver con sus circunstancias. Pues no, pero para el momento fue importante saltar de esta construcción tradicional este tipo de obras arquitectónicas. En ese momento era importante hacerlo, no nada más por el capricho del arquitecto, era una necesidad institucional, económica y sociocultural, que se adaptó bien a su medio natural y en consecuencia es una obra eh, que se vuelve como un pivote para lo que vino después. Esto es un ícono de la arquitectura, digamos. Es una obra fundamental y es un buen ejemplo para entender el por qué sí nos importan estos aspectos del medio, del sistema urbano. Y es ahí donde nosotros como constructores, como diseñadores de arquitectura, tenemos que entender que no vamos solos en el sistema urbano. La arquitectura no es solita, no es un edificio que es como se le antoja hacer. La arquitectura tiene que saber que forma parte de un sistema urbano, que incluyen a las instituciones, a la economía, lo sociocultural y el medio natural. Dentro de esos cuatro, junto con esos cuatro aspectos, lo constructivo, forman parte del sistema urbano ambiental y es donde nosotros sí aportamos. Nosotros como diseñadores, como constructores, aportamos. Y por eso es fundamental que no se nos olvide que están los otros cuatro. ¿De acuerdo? Bien. Pues tendrán alguna duda, comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Todo Bueno, bien. Sí, todo Sí, bien. todo bien. gracias. Este cuadrito, este gráfico, se los voy a publicar ahí en Classroom para que lo puedan revisar y lo tengan a la mano por si lo necesitan consultar. Y bueno, de los primeros temas que yo quiero empezar a platicar en estas sesiones es el medio sociopolítico y el medio económico normativo. ¿Por qué? Porque las ciudades históricamente han surgido desde ahí. Para esto les dejé una lectura de un libro de Ryan Eisler. Nada más les pedí que leyeran la primera parte. Porque de lo primero lo que tenemos que saber es por qué surgen las ciudades y por qué es que esos 5 aspectos del sistema urbano son los que la forman.
Y cuando entendemos el surgimiento de las ciudades, es que nos damos cuenta de por qué sí, por qué sí, sí, sí de ahí surgen. Entonces, el tema que vamos, con el que vamos a empezar es el sociopolítico y socioeconómico. ¿Qué es esto de lo sociopolítico y qué es esto de lo socioeconómico? Es lo que vamos a empezar a platicar. Por eso les pedí que leyeran a Ray Meisler en el viaje del mundo perdido, porque nos habla de un aspecto que le empezó a dar forma a las sociedades y en consecuencia a las ciudades. Hay algo que vemos en esta imagen a lo que nuestra autora hace referencia. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Son algo a lo que en la lectura René le llama diosa madre. Diosa madre. Esto de diosa madre tiene que ver con esta palabra que vemos aquí. Religión. Y eso, pues, es algo de lo que empieza a unir a las comunidades. La creencia en algo. Aquí, ustedes aquí, según la lectura y según las imágenes que vemos aquí, ¿a qué les parece que le estaban rindiendo, pues, su tiempo, sus rezos, las personas de la prehistoria? Porque aquí estamos hablando de la prehistoria. Ray Meisler está hablando de la prehistoria. En la prehistoria es donde empiezan a surgir estas primeras manifestaciones culturales de sociedad de que ya se juntó un grupo de personas y empiezan a tener ideas parecidas y en consecuencia las empiezan a manifestar en algo. A ver, está Luis Manuel Rodríguez por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias, Luis. Dime, estas imágenes y con lo que leíste, ¿a qué te parece que le estaban, pues, rezando, por decirlo de alguna manera, a las personas Pues es que le estaban rezando como tal a la vida, ¿no? Con respecto a la lectura, por ejemplo, le rezaban más a la vida y a la fertilidad. Aunque como que en la lectura se ve un poquito, bueno, se ve muy marcado más bien, como que la posición de los arqueólogos era que era algo obsceno y así, pero pues en realidad era una interpretación hacia la naturaleza y hacia la fertilidad y el nacimiento y la misma vida. Entonces, pues esa era la interpretación y es a lo que le rezan. Muchas gracias, Luis. Eso es precisamente, a esto es a lo que le podemos llamar el culto, un culto. Cuando ustedes sienten devoción, agradecimiento y la necesidad de pedirle o de explicar el porqué de las cosas, normalmente eso se va volviendo un culto, en el que yo creo firmemente que esto es por tal cosa. Entonces, los grupos sociales empezaron a pensar en cómo es que se da la vida. Lo que notaban, de manera sin que nadie se los explicara, era que la vida surgía, primero que nada, de mujeres. Las mujeres daban vida, era algo que se notaba. También se notaba que los animales, las hembras de los animales, también daban vida. Y las plantas daban vida también. Eso fue lo que estas sociedades empezaron a generar poco a poco como religión. Y la religión fue lo que fue generando estas primeras manifestaciones de sociedad. Todas las sociedades, los primeros grupos sociales del mundo, en todo el mundo, de sus primeras manifestaciones de las que tenemos vestigios, es este tipo de cosas, cosas que evidentemente le estaban dando importancia a la fertilidad. Entonces, ¿a qué le estábamos dando culto? A la fertilidad. En esos momentos lo importante era la vida, como bien lo dice Luis Manuel. La vida era lo importante, cómo se generaba la vida, de dónde se generaba la vida, quién generaba la vida. Pues no sabían cómo,
pero a lo que había que agradecerle era que había vida. ¿Y cómo lo empezaron a hacer? Con este tipo de representaciones, que más que otra cosa, lo que hacían era como venerar la fertilidad y de manera muy clara la fertilidad de las mujeres como dadoras de vida. Y sí, como también lo dice Luis Manuel, en algún momento los primeros arqueólogos pensaron que esto era como pornografía de la época, pero no, ya con el tiempo, el análisis de más personas se dieron cuenta que pues no, esto era más bien algo pues casi místico de las creencias, esto era una representación de lo que ellos adoraban, o quién sabe si realmente cómo lo adoraban, pero es un hecho que le tenían respeto a lo que ellos consideraban importante, que era la fertilidad. Y se ve reflejado en cada una de las representaciones que encontramos a lo largo del planeta, en representaciones que hablan pues de eso, de lo fértil, de la importancia que era que el mundo fuera fértil. Y lo más fértil, al parecer, para estas culturas eran pues las mujeres, y por eso había que venerarlas, y las diosas empezaron a tener forma de mujer, porque las mujeres eran las dadoras de vida. Y aquí vemos representaciones de diferentes diosas madres que adoraron o que representaron en diferentes partes del mundo. Que es ahí donde empezamos a generar poco a poco esta otra palabra que dice religión. Religión, y pues, ¿por qué religión? Pues porque esa fue cómo se empezaron a explicar el porqué de las cosas. Se empezaron a explicar el porqué de la fertilidad, el porqué de la luz, el porqué del sol, el porqué de las estrellas, el porqué de todo. Y al principio lo empezaron a generar con deidades que tenían formas pues de animales o de objetos de la naturaleza. Le podían rendir rendir este tributo tal vez a jaguares, como en el caso de Mesoamérica, o, o a las vacas, como en el caso de las culturas del Arapa. Pues fue de lo que le empezaron a rendir pues tributo, ¿no? Es decir, a dar su fe. Pero poco a poco eso se fue transformando en algo. No, vamos a usar a estas. Poco a poco eso se fue transformando en algo más místico, no más místico, sino más terrenal, en el que de repente apareció un representante de los dioses, un representante que interpretaba todas las necesidades o todos los mandatos de la naturaleza y se volvió terrenal. ¿Quién era ese representante? Pues era, según el modelo del que estamos hablando, aquí les estoy mostrando la ciudad de Ur. Ur es una de las ciudades, de las primeras ciudades que ya podemos llamar ciudades en el mundo. Si recuerdan, les compartí el video donde les hablo de los modelos tradicionales. Y este es uno de los modelos, el primer modelo, Mesopotamia, es donde surgieron las primeras ciudades del mundo. Pero estamos hablando de religión, y la religión en estos momentos estaba representada por un rey Dios. Un rey Dios que ¿qué era? No sé. ¿Qué dice esta palabra? Era político. Así que ahí notamos cómo poco a poco lo que comienza como el tratar de entender el porqué de la fertilidad, las sociedades lo fueron transformando en religión y en política. La política y la religión crecieron o se desarrollaron de la mano en las sociedades hasta llegar a estas primeras ciudades, como este ejemplo que tenemos de Ur de los Caldeos. Aunque pudiéramos dedicarnos a analizar las características de las ciudades, nos llevaríamos
otra clase, más bien sí, otro curso. Así que lamentablemente esta clase, este curso no es precisamente para entender para platicar de las características de las ciudades, sino para entender los sistemas urbanos. Y aquí, en estas primeras ciudades, la política y la religión iban de la mano. Eran tanto políticos como líderes religiosos, los los reyes dioses, los líderes políticos y sociales que vivían en estas ciudades, eran como sí, como una encarnación de los dioses en las ciudades. Así que de aquí, desde el principio surge la religión y la política. Por eso les pedí que leyeran eso, porque pues es ahí donde empezamos a entender a las sociedades como grupos que tienen que ver con política. Al principio, pues tal vez había un líder que era tal vez el más viejo, el más sabio, el que más conocía del contexto, pero conforme los grupos sociales fueron creciendo y la religión, el culto fue también desarrollándose, siendo más allá, empezando a ser más allá que el, que el, pues la alabación hacia, hacia la fertilidad, más que el culto a la fertilidad, empezó a generar respuestas y diferentes dioses que representaban a los diferentes fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, había dioses de la lluvia, dioses del mar, dioses de las plantas, dioses de diferentes cosas. Y todo eso se empezó, digamos que a complicar más la religión, ir más allá que que el culto a la fertilidad, empezó a tener respuestas para todos, dioses para todo. Y de repente esos dioses de todo, pues tuvieron un representante encarnado que pues ya de repente era el dirigente de toda una sociedad, porque se empezó a hacer cada vez más complejo. Entonces de ahí parten las ciudades, del culto que poco a poco se va transformando en religión y que poco a poco también fue dando pie a la política. La política empezó a crecer así, desde el culto hasta llegar a ciudades como esta que son de las primeras. Y pues bueno, pues de repente ya tenemos la política como la conocemos hoy. La política llegó a un momento en el que dijo, bueno, la religión es otra cosa. Yo ya no me meto con la religión porque la religión es aparte. La política es lo que aquí tenemos, lo terrenal. No me importa lo místico porque lo místico ya no creemos en lo místico, ya somos sociedades que lo místico ya no es. Ya las sociedades siguen teniendo allá la religión presente, pero ya no como en estas ciudades, que la religión y lo político iban de la mano. El rey, Dios de estas ciudades, era las dos cosas. Era el político que decía por qué camino vamos, qué camino económico vamos a elegir, pero también qué camino religioso, porque ellos eran la voz de los dioses. Y si los dioses decían, esta es la época de cosechar, los dioses dicen que cosechemos, así que políticamente digo, empezamos a cosechar. Y si los políticos dicen, más bien, si los dioses dicen, es la época de pescar, políticamente digo que ahora nos toca pescar. Entonces, más o menos era eso, es esa relación entre la religión y la política, que poco a poco se fue separando y conocemos las ciudades como las conocemos hoy, dirigidas por la política. Estas ciudades también estaban dirigidas por la política, pero iban de la mano con la religión. ¿Y desde dónde vino esto de la religión? Pues ya lo vimos aquí en el libro, bueno, en la lectura que les pedí. Y les digo, esto nos daría para platicar muchísimas horas, pero digamos que mi pregunta es entonces, ¿queda claro más o menos de dónde viene la política que hoy en día utilizamos? ¿O tenemos alguna duda, comentario? No, queda todo claro, profe. ¿Ya todo claro? Bueno, entonces, eso, la política estaba reflejada aquí, en aquellos días,
Y hoy la política la tenemos reflejada en aquí. Ahí está la política reflejada hoy. Ahí está todavía la religión medio presente, pero ya nada más como, pues, un recuerdo, porque la religión ya no forma parte de las decisiones políticas del país, pero aquí se ve cómo la política también sigue siendo fuerte, un fuerte representativo de cualquier ciudad. En cualquier ciudad sigue existiendo un edificio, un espacio que nos dice, aquí quien dice cómo se hacen las cosas es el gobierno. Y en esta imagen, en estas imágenes también se ve claro quién es el gobierno, qué es lo que hace el gobierno, hacia dónde va el gobierno, y que sigue ahí representado. Así que ustedes deben de comprender cuáles son las políticas de un gobierno antes de empezar a construir. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos construir industria de transformación aquí en la Ciudad de México, las políticas del gobierno no nos van a ayudar a hacerlo. No nos va a ayudar la infraestructura que ya se creó aquí, no nos van a ayudar con los trámites para construirlo. ¿Por qué? Porque la política actual del gobierno dice, hay que construir servicios y hay que construir vivienda. Entonces, si yo digo, no, pues lo que voy a construir es un desarrollo inmobiliario donde incluya un centro comercial, una zona de oficinas y hasta le voy a meter departamentos, pues ese sí les van a ayudar a construirlo. No quiere decir que sea mejor o que sea peor, pero lo que les toca entender a ustedes como diseñadores, como autores de arquitectura y de lo construido en la ciudad, les toca entender eso. ¿Qué políticas son las que tenemos en la Ciudad de México? Como este edificio, que es un conjunto, es un proyecto aquí en la Ciudad de México que ya está bastante avanzado, creo que ya están a poquito de terminarlo, y es todo un conjunto, un desarrollo inmobiliario que tiene de todo. Si va o no con su contexto, aquí con lo que sí va es con la política. La política de la Ciudad de México sí va de la mano con lo que en este proyecto se está construyendo o ya casi se tiene terminado. Que me imagino que lo han visto, es un edificio muy alto que está entre la avenida Coyoacán y Churubusco, aquí en la Ciudad de México, y es la Torre Mítica que pues de momento tiene ya dos de sus edificios, de sus elementos construidos, que son estos dos. Pero todavía le faltan algunas cosas, pero digamos que lo fundamental ya está casi terminado y es una torre que ya se alcanza a ver por casi toda la Ciudad de México. ¿Y qué es de lo que sí va de la mano? De la política. Los que construyeron los que hicieron este proyecto, los que diseñaron esto, los inversionistas de esto, tenían claro esto, lo tenían muy claro. ¿Cuáles son las políticas de desarrollo de la Ciudad de México? Dijeron, si les propongo esto, además de que me lo van a aceptar, pues va dentro de todos los movimientos socioculturales y económicos de la Ciudad de México. Actualmente, la Ciudad de México es una ciudad consumista, consume de todo tipo de servicios los consume la Ciudad de México. Entonces, si ponemos un edificio que tenga oficinas que van a brindar servicios, que tenga un centro comercial que va a dar servicios, pues entonces cubro lo institucional, que es lo que pide la política, cubro lo económico porque voy a dar ahí, voy a generar que la industria de servicios de la Ciudad de México pueda tener ahí sus locales y además doy el servicio social, cultural que actualmente la Ciudad de México busca, que es consumir. La Ciudad de México consume un montón de todo, de lo que se les ocurra. Para eso vivimos en la Ciudad de México, para consumir. Entonces va de la mano
este proyecto con todos, con esos 3 puntos. Ya si realmente vimos que la identidad se mantiene o que si va de la mano con el medio natural, pues ahí todavía no llegamos. Pero sí va de la mano con lo político y lo económico. Y es así como ustedes, que ustedes como estudiantes de arquitectura, como futuros profesionales de arquitectura, tienen que tratar de analizar su proyecto. Desde ahí, voy de la mano con lo político, voy de la mano con lo económico, va a encajar con las características socioculturales del lugar y luego vamos hacia lo demás para ver si lo hacemos. Pero de ahí empezamos. ¿De acuerdo? Entonces, política, economía, vienen desde la prehistoria, como lo vemos en el libro de René Isler, nos deja claro que la política viene desde esos días, que nació, la política prácticamente nace con la religión, las sociedades y las ciudades se van dando por la religión y por la política, y terminan en lo que hoy conocemos. Pero es bueno conocer de dónde vienen, y es mejor que ustedes sepan que hay que tomar en cuenta la política y la economía para sus diseños. Aquí son diseños de, de proyectos de desarrollo inmobiliario de mucha inversión, pero esto también es válido para una casa habitación de 100 metros cuadrados. También se tiene que tomar en cuenta las políticas de una comunidad y la economía de una comunidad para saber si encaja. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto cerraríamos la clase. No se olviden, es eso lo que tenemos que tomar en cuenta. Bien, ¿alguna duda, comentario? Antes de que les diga qué quiero que lean. No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Sí, todo bien. Entonces, quiero que busquen esto. A ver, espérenme. Acá. Ahí está. Son principios un poquito complicados de entender, pero vamos a entenderlos porque los vamos a compactar, se los voy a desglosar, les voy a poner las definiciones yo de lo que es, pero primero quiero que lo investiguen. Son 5 principios y los van a encontrar en un libro que se llama Economía Urbana, pero si leen todo el libro de Economía Urbana se van a complicar más, le van a entender menos y va a ser todo un drama. Así que mejor nada más busquen ahí en Google qué es el principio de aglomeración, qué es el principio de accesibilidad, qué es cada uno de estos principios, y los vamos a platicar la próxima semana, porque estos nos ayudan también a entender el porqué porqué de la economía, también ayuda a formar las ciudades. Y pues les voy a mostrar algunos ejemplos con ciudad, pero primero quiero que los investiguen para que ahí más o menos se empiecen a integrar en el tema. Estos se les pido que los investiguen para el próximo martes. Yo voy a publicar más o menos, yo creo que el viernes, lo que yo les quiero compartir de esto para que el próximo martes podamos platicarlo un poco. Pero primero quiero que lo investiguen. Entonces, es nada más que le dediquen una media hora ahí en Google a buscar qué es cada uno de estos principios, ahí tratarlos de entender. No les pido que lean el libro de Economía Urbana porque puede ser que se confundan un poco más, pero sí, en Google van a encontrar muy, muy fácil cada uno de estos, a lo que se refiere cada uno de estos conceptos. Así que por favor, anótenlos o tomen una captura de pantalla. De todas maneras, en un rato lo publico para que lo tengan en mente. Y con esto, lo que vamos a ver es, sí, platicamos ahorita un poquito de cómo la política se va reflejando en las ciudades, pero vamos a hablar cómo la política y la economía definitivamente se reflejan en las ciudades. Les voy a mostrar algunas imágenes para que nos quede un poco más claro qué es esto de cada uno de estos principios. ¿De acuerdo? ¿Sí queda Ok, claro? profe. Sí, todo Sí, claro. todo bien. Bien. Pues ya no los aburro mucho más, ya son 20 para la 1. Les agradezco mucho de haberse conectado, qué bueno que están pendientes. Igual nos vemos el próximo martes, un ratito para platicar de esto.
y síganse cuidando mucho. Y yo espero que me den autorización para vernos próximamente. Voy a publicarles también ahí en Classroom una encuesta para ver cuántos estarían interesados en presentarnos en la escuela, ya que no nos dejan ir a muchos, está limitado, todavía está limitado la cantidad de personas que podemos estar en aulas, pero igual, creo que estaría bien hacer una sesión así. Pero primero hago una encuesta para ver qué tan interesados estarían, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues muchísimas gracias, síganse cuidando mucho y nos vemos por aquí el próximo martes. Gracias, arquitecto. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Gracias, Arqui. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Cuídense mucho. Muchas gracias, arquitecto. Nos vemos. Disculpe, ¿podría hacerle una pregunta muy rápida? Sí, claro, claro. Dime, Fernanda. Sí, entonces, bueno, es que no comprendí muy bien. Entonces, realmente lo que ocurrió es que se fue formando la religión junto con la política al mismo tiempo. Sí, fue más o menos al mismo tiempo, porque de alguna manera la gente, las personas que empezaron a generar los ritos de religión, poco a poco se fueron volviendo no nada más el sacerdote, sino como el líder que les decía, hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro, y poco a poco eso se transformó en política. Los gobernantes transformaron poco a poco la religión en gobierno. Así es. Ya en Ok. algún momento terminaron dividiéndolo, y hoy la religión y la política son cosas totalmente aparte, pero nacieron de la mano. Ok, sí. Ok, sí, solamente esa era mi pregunta, pero muchas gracias, profesor. Por nada, Fernanda. Cuídate mucho. Hasta luego.